Muy bien, estamos listos para entrevista y nos acompaña aquí en el estudio Edgardo de Pomar, miembro de la Asociación Peruana de Derecho Municipal. Por supuesto, le damos la más cordial bienvenida, Edgardo. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a ti y muy buenos días, Mirta, por la invitación. No, gracias nuevamente por estar aquí con nosotros para hablar de un tema muy importante, por supuesto, a propósito de este bloque, elecciones regionales y municipales 2018. Vamos a hablar con Edgardo sobre las cuotas electorales. No solamente qué son las cuotas electorales y para qué sirven, sino lo más importante, cómo están funcionando y cuál es la expectativa, seguramente, para este proceso electoral, Edgardo. Sí, es muy importante. Fíjate, desde que se modificó, y es más, desde que se promulgó la ley de partidos políticos ya en los años 90, ¿no? Se estableció justamente una denominada cuota, que no es sino aquel espacio que se les da a distintos grupos de la sociedad a fin de que puedan participar en los procesos electorales. Y entonces, como históricamente han tenido una participación mayoritaria los varones, se estableció que debería existir una cuota mínima, ¿correcto? En el caso de varones, una cuota mínima de mujeres. Sí. Pero con los tiempos, y a eso creo que hay que propender, se ha visto que hay listas que mayoritariamente están integradas por mujeres y en consecuencia la cuota viene a ser la cuota de hombres. Pero lo que se quiere es que no se deje de lado, en un caso a las mujeres o en el otro a los varones. Asimismo, como requerimos cada vez más de que las personas que se hacen cargo de la gestión pública, del gobierno de las ciudades, de las regiones y aún del gobierno nacional, lo que se exige es también la participación de los jóvenes, es decir, de aquellos de 29 años, de 18 a 29, ¿correcto? Hasta 29. Y también hay una cuota. Y al mismo tiempo, somos un país, por supuesto, multiétnico, multicultural y todo lo demás que han dicho, multirracial, y por tanto, históricamente también estas comunidades, estos grupos étnicos han sido postergados, de manera que la ley ha establecido que también estas comunidades tienen que contar con un espacio en las listas. Muy bien, y entonces hablamos de los porcentajes. En el caso de la cuota de género, sean varones o mujeres, lo que exige la ley es un mínimo de 30%, ¿correcto? Hablamos de mínimo siempre. Sí. No quiere decir que son los topes, claro, sino los mínimos. Y en el caso de jóvenes es el mínimo de 20%, y en el caso de los integrantes de las comunidades nativas, de las comunidades campesinas o de los pueblos originarios, estamos hablando de un mínimo del 15%. Y ese porcentaje es la resultante justamente de la aplicación de la fórmula sobre el total de los miembros del Consejo Regional o del Consejo Municipal, ¿correcto? Entonces, si tenemos en el caso que en las municipalidades el mínimo de regidores son 5, ¿no? Y hablamos de un 30% de género, es 3.5, ¿no es cierto? Perdón, 1.5, en consecuencia vienen a ser 2 porque no hay una persona y media, ¿no es cierto? Entonces 2. En el caso de jóvenes que viene a ser el 20 será 1, ¿no? Pero eso es lo mínimo, podemos integrar más. Y en el caso de comunidades campesinas seguramente la resultante también será 1 como mínimo, ¿no? Por supuesto. Entonces lo mismo ocurre en los consejos regionales. Ahora bien, en todas las regiones del Perú, ¿hay comunidades campesinas, nativas y pueblos originarios? No, en todos no hay, ¿correcto? Entonces, en los que sí hay, ¿quién es la autoridad que establece ese número de integrantes procedentes de esas comunidades? Es el Jurado Nacional de Elecciones, que ha publicado en su página web justamente la relación de a cuántos corresponde. Y de manera que no hay que hacer mucha matemática, ¿no? Para que nadie justifique en esa dificultad aparente, ¿no?, la imposibilidad de cumplir con la ley y de darle el espacio que le corresponde a los representantes de estas comunidades. Y es buenísimo que se mencione porque ciertamente, ¿no?, el 15% de la cuota indígena se señala para ciertas circunscripciones, ¿no? Ahora que estamos haciendo la aclaración y que lo estás explicando además con tanta claridad, Edgardo, muchísimas gracias. Teniendo claros los porcentajes, sabiendo aquello a lo que deberíamos aspirar, tú has dicho bien en decir que es lo mínimo, porque podemos ir, por supuesto, por encima de la norma, ¿no? Y tener gestos, tener iniciativas que promuevan la participación igualitaria, ojo, de los integrantes de cada lista. ¿Qué te pareció en estos meses, o quizá
último años, diferentes propuestas que abordaban la cuota de género, por ejemplo, en el caso de la participación política de las mujeres, que buscaba aumentarse a un 50%. Mire, la verdad que es una aspiración, ¿no es cierto? Pero particularmente yo no estoy de acuerdo porque podríamos también perjudicar a las mujeres. Tengo noticia, por ejemplo, que para este próximo proceso, por lo menos en la ciudad de Lima, hay algunos candidatos que van a conformar sus listas mayoritariamente con mujeres, porque consideran que hay mujeres con mayores capacidades y competencias para encargarse de los problemas de la ciudad y sobre todo de construir, ¿no?, una ciudad de futuro, que eso es lo importante. Y por tanto, si existiera esa exigencia legal de que tiene que ser paritaria y 50 hombres y 50 mujeres, entonces tendríamos que prescindir de mujeres con competencias para poner a varones que probablemente no todos tengan las mismas competencias, o al revés, ¿no? Creo que eso tendría que establecerse, me da la impresión, dentro de las elecciones internas y que de allí fluyan los candidatos. Ahora, tenemos también en algunos partidos que no voy a mencionar cuáles, ya estamos en campaña electoral y va a aparecer campaña para un partido u otro, ¿no? Pero hemos visto partidos en los cuales, inclusive sin la necesidad de la existencia de la norma hace muchísimos años, la integraban con mujeres, ¿ya? Y en una gran proporción. Sí. De manera que esto tiene más relación que con el cumplimiento de una norma que es importante que exija, con aquella concepto que tienen de la integración de los géneros, de las etnias, de los representantes de las etnias, de las comunidades nativas, de los pueblos originarios. Tiene que ver más con esa visión que se tiene de lo que es la sociedad y de lo que debe ser a la sociedad del futuro. En buena hora, por eso que la ley regula lo mínimo, ¿no?, las cuotas mínimas. Claro, por un lado la ley, pero por otro lado la iniciativa y esta visión que tú mencionas, que tendríamos que tener todos, porque también finalmente decidimos los votantes, pero en principio las organizaciones políticas, ¿no?, que le dan el espacio a estos grupos históricamente relegados, por decirlo de alguna manera. Sí, históricamente, por eso cuando iniciábamos esta conversación decía que históricamente han sido postergados, ¿no? Hemos visto a lo largo de los años, ya más de 100 años, la lucha de las mujeres por la conquista de los derechos a la igualdad, a la participación en política, a la jornada laboral de 8 horas, y tener los mismos derechos que los varones, que hasta ahora no se logra, ¿no es cierto? Pero es fundamentalmente por gente pues que tiene un pensamiento aún prehistórico, ¿no es cierto? Porque yo creo que en pleno siglo XXI ya no debería haber personas que estén pensando que hay diferencias entre varones y mujeres. O sea, las únicas diferencias son el empeño, la capacidad que nosotros le pongamos a cada una de las actividades que desarrollemos. Sin embargo, la realidad nos muestra lo contrario. Así es, ¿no? Y por tanto, donde se desempeñan las mismas labores, debería, por ejemplo, pagarse también la misma remuneración y darse las mismas motivaciones, ¿no es cierto? Entonces es algo que debemos ya pasarlo a los libros de historia, ¿no es cierto? Y una pregunta que también deberíamos hacernos es que efectivamente estos grupos, ¿no?, que son beneficiados con las cuotas electorales son una minoría y no lo son. Así contradictoriamente, ¿no? Si hablamos de las mujeres y de los jóvenes. Correcto, no lo son. En consecuencia, por eso digo, tal vez, como ahí hay mucha reticencia, ¿no?, a incorporar a los representantes, ya sea en el caso del género, a las mujeres y de las comunidades, a los representantes de estos grupos, seguramente la ley se va a abrir paso para decir esto que vaya en forma paritaria, ¿no es cierto? Y en algún momento decir, oiga, la misma Constitución y en los estatutos de los partidos dicen que los partidos colocan y proponen para las elecciones a sus mejores hombres y mujeres. Si esos mejores hombres y mujeres son mayoritariamente mujeres, tendrán que ser mujeres. Si son mayoritariamente hombres, tendrán que ser hombres. Porque esta es la selección, ¿no?, de los mejores ciudadanos, la selección peruana para el Congreso. Y entonces no podemos estar fijándonos solamente en cuestiones de género o de extracción, ¿no es cierto?, étnica, social, cultural. No, que el nivel representativo sea real, ¿no? Que sea real, en eso estamos de acuerdo, que sea real. Cifras. Es importante, pero hay que apelar justamente al criterio de los líderes de los partidos para que pongan especial énfasis justamente en incorporar más allá de las cifras mínimas que pone la ley, ¿no?, a un importante número de mujeres
y de jóvenes y de representantes de las comunidades campesinas, de los pueblos originarios, ¿no? Esperamos pues que las cuotas electorales, ¿no?, sigan evolucionando para bien, ¿no?, para promover por supuesto siempre la participación igualitaria de todos los grupos de nuestro país. Sin embargo, hay muchos retos seguramente que asumir. ¿Cuáles crees tú que podrían ser estos justamente y enfocados en promover una participación en igualdad de condiciones? Algo en lo que tenemos que insistir en los partidos políticos, en los antiguos partidos y en los nuevos, es en la tarea formativa. Creo que hay que seguir formando los cuadros políticos y hay que formarlos en todo, porque tenemos tareas pendientes. Por ejemplo, terminar con estas barreras, ¿no es cierto?, que no nos permiten vernos con igualdad, ¿no?, entre hombres y mujeres, y no vernos como iguales también a los representantes de las comunidades campesinas, nativas de pueblos originarios. Por otro lado, preparar doctrinaria e ideológicamente a sus militantes y dirigentes para esta lucha política que tenemos que dar permanentemente en la sociedad, porque la gran amenaza es que estos grupos, además no solo latente sino vigente, que estos grupos que tienen como insignia la lucha de clases y la toma del poder por las armas, vemos cómo se están reorganizando. Y ese es una amenaza permanente para el Estado. De manera que esa lucha política la tenemos que dar los políticos en los partidos políticos, y para eso hay que formar cuadros. Y de manera, como te digo, inclusiva, igualitaria. Creo que esos son los grandes retos para que además los partidos puedan fortalecerse. Claro. Hay muchísimos temas más, como por ejemplo la eliminación del voto preferencial, la reforma de todo el sistema político, aumentar la representación, porque considero yo que no hay una representación real, o sea, en los años... Y que tiene que ver con los incentivos, ¿no?, que puede encontrar un joven o una mujer, o diferentes grupos Pero, incluso, supuesto, para ingresar a una organización política. Y de manera, ¿no?, que este espacio es importantísimo, porque de alguna manera no solo hacemos información, sino docencia. Es importante que la gente entienda por qué cada cosa, por qué existe ese número de parlamentarios o debería existir más, por qué hay un consejo, cómo nace la municipalidad, cómo nace la región, cómo se forma de organización, por qué existe la inmunidad parlamentaria, por qué es importante que permanezca, etcétera, etcétera. Porque lo que pasa es que ahora, con un SMART, mucha gente puede lanzar una idea y dice no al Parlamento, no a los otorongos, no a los comechados, y se quieren tirar abajo una institución. Y así nunca vamos a poder montar, organizar, estructurar, instituir el gran Estado al cual nosotros aspiramos, que es un Estado moderno. Y un Estado está compuesto por todos los órganos existentes, como el Parlamento, el Poder Judicial. El clavo, ¿no? Desarrollo de capacidades a todo nivel, ¿no?, y de todos nuestros actores, tanto organizaciones políticas, ¿no?, personas, peruanos con vocación política, pero ciudadanos en general también. Es importante. Muchísimas gracias, don Edgardo, Mirta, por habernos acompañado. Hemos conversado con Edgardo del Pomar, miembro de la Asociación Peruana de Derecho Municipal, y con él cerramos el bloque de elecciones regionales y municipales.